Bueno, buenas noches, el Señor les bendiga. Vamos a comenzar esta reunión. Damos gracias al Señor. Pedimos poder compartir esta palabra, que sea de bendición para nuestra vida en este tiempo. ¿Amén? Damos gracias, oramos. Señor y Padre, te damos gracias en esta noche. Deseamos tu bendición y tu ayuda en este tiempo. Señor, tú dijiste que estabas con nosotros y que era la fe la que nos sostenía en todo tiempo. Y mirando al invisible, mirándote a ti, sosteniéndonos en ti, que en este tiempo crucial, sabemos que tu palabra es verdad. Señor, y nosotros queremos atesorarla. Señor, son tiempos difíciles para todos. Pero Señor, tú tienes la respuesta para todo tiempo. Por eso rogamos que en este momento tú estés bendiciendo a tu iglesia, a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Que estés llegando a cada uno con sanidad y liberación. Señor, y que tú, Señor, hagas nuestro entendimiento, hagas nuestra mente, nuestros oídos a tu palabra. Te adoramos, te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, venimos a tu presencia, dándote gracias, Señor. Alabándote, bendiciendo, Padre, por este día. Gracias, Señor. Ahora venimos ante tu presencia, porque tu palabra dice: venid a mí, ustedes trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Todos que han trabajado, ni que ustedes estén cansados, venimos ante ti, Señor. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre amado. Te bendecimos, te adoramos, te damos las gracias. Este día, guarda a la familia, guarda a los que están de viaje. Señor, avívanos, aviva tu obra en medio de los tiempos, en nuestra responsabilidad, que ayúdanos en este tiempo a ser más responsables, más sacerdotes tuyos, más responsables con tu ministerio, Señor. Gracias que tú siempre estás. Jesús, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a comenzar. ¿Está todo listo? Bueno, eso después lo editamos, así que no se haga problema. Esto también lo voy a... bueno. Que no se Está calladita el porque micrófono. no es en directo, cuando está en directo es el asunto. Ahí, es lo mismo. Muy bien. Hoy vamos a comenzar un nuevo estudio, así que yo hago una pausa. Muy bien, buenas noches. Vamos a compartir la palabra de Dios comenzando un nuevo estudio de la palabra que se llama Falsos Profetas y Rebelión. Y vamos a comenzar con el versículo de Mateo capítulo 24, verso 11. Vamos a tomar ese versículo y de ahí vamos a comenzar. Mateo 24, capítulo 24, versículo 11, que dijo el Señor: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Amén. Simplemente ese versículo, que tenemos la advertencia que se iban a levantar muchos falsos profetas. Eso fue predicho en el año, hace 2000 años, un poco más o menos. Y hablando el Señor de los últimos tiempos. Entonces es importante que nosotros prestemos atención. ¿Qué significa un falso profeta? ¿Y qué ejemplo tenemos de eso en la actualidad? ¿Verdad? Él lo predijo: se levantarán falsos profetas. Y el apóstol Pedro, en la segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1, va a decir: pero también hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Quién profetizó eso? El apóstol Pablo. O sea que este estudio que vamos a ver hoy lo vamos a poder dividir en 1, 2, 3, 4, 5 clases. Podemos dar mucho material ahí en la Biblia.
Entonces, la condición del último tiempo va a ser de apostasía, de abandonar la fe. Y el último tiempo podemos considerar 2 siglos atrás, 3, 4, 5, 6, pero esto siempre se manifestó. Jesús dijo, incluso en la época apostólica se empezaron a manifestar falsos profetas. Y en la época del Antiguo Testamento, que es lo que primero vamos a ver, también vamos a ver así salteado, Nuevo Testamento, la actualidad, y también en el Antiguo Testamento, cómo se levantaron falsos profetas. ¿Y qué podemos aprender de todo eso, no? La palabra de Dios nos enseña que así como con Israel, como en el Nuevo Testamento, siempre va a haber un remanente que no tiene un título de iglesia. Eso lo tenemos que entender. El remanente que quedó en el Antiguo Testamento fue un pequeño rebaño que siempre Dios los guardó de herejías. ¿Y cómo los guardó? ¿Cómo hizo un cerco? No, es porque eran corazones sinceros. Entonces por eso no tenían un título de iglesia. No decían la iglesia tal, la iglesia cual, o la denominación tal, o la denominación cual. Es un remanente que Dios conoce, que así como en el Antiguo Testamento, en este tiempo también guarda, y Dios tiene cómo guardar a esa gente, y esperamos nosotros ser guardados, pero decir, no entregarle toda la responsabilidad al Señor, sino que también hay que escudriñar la Escritura para saber qué es lo que es de Dios y qué no es de Dios. No sé si... Porque eso también lo debemos saber nosotros. O sea, hay una responsabilidad individual de no predicar y enseñar herejías. Hay una responsabilidad individual. Que nosotros la querramos asumir como hijo de Dios, como persona, es un ejercicio de absoluta sinceridad delante de Dios. Si yo no tengo sinceridad delante de Dios, primero, no conozco quién soy yo, qué es el pecado, qué es el ser humano. Hemos venido hablando de que el Señor nos separó del mundo, ¿verdad? No es una separación física, es una separación de adentro, de creencia. Si nosotros decimos que hay un solo Dios, no podemos estar adorando como todo el mundo por ahí adora de todo. Hoy adora lo que dice la palabra. Cuando en Éxodo 20 el Señor le dijo, no te harás imagen ni semejanza de ninguna cosa que esté en la tierra, y entre eso están los hombres también están en la tierra, y se ha adorado a los hombres. Pero quizás no fue una adoración así de arrodillarse, pero ahora vamos a ver que hay una adoración que es la que no cuestiona nada, también a los hombres. Y que existe no solamente en los tiempos del Antiguo Testamento, sino que existió en los tiempos de la iglesia, la primera iglesia, y se va a manifestar en este tiempo muchísimo. ¿Por qué? Porque antes de que venga Cristo, dice la palabra de Dios que tiene que venir la apostasía, ¿sí? El negar la fe, apostatar de la fe, negar la fe. Y la palabra dice negarán al Señor que los rescató. O sea que la apostasía se produce con gente que ha conocido la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor va a decir, mejor que nunca hubiesen conocido que haberla conocido volverse atrás del santo mandamiento. Es una advertencia para nosotros. Entonces, vamos a ver, también está la palabra en Mateo capítulo 24, hay muchas cosas para decir sobre estas señales y esta clase de gente. Cuando dice en el versículo 11, habíamos leído, ¿verdad? Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. O sea que vamos a estar en una condición de apostasía, de nuevas revelaciones. Ahora usted dígame, ¿eso aconteció ya? Amén. Sí.
cuando uno analiza la historia, cuando hubo un gran auge de la palabra, el siglo I, el segundo, el tercero, y hay un periodo de mucha oscuridad en la humanidad, hablando de la humanidad, ¿no? Y después a partir del 1800 hay un resurgir, y a partir del 1900 hay un resurgir tremendo de la palabra de Dios, de ser proclamada. Y también, junto con eso, aparecieron falsos profetas. Y después vamos a ver cuáles son las características. Entonces, podemos decir muchas cosas, a ver. Primera de Juan 2, capítulo 2, versículo 19. Si me ayudan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. El apóstol Juan, ¿sí? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. O sea, la apostasía sale de la misma iglesia, no puede venir del mundo, de la incredulidad, del que no conoce. La apostasía siempre salió de la misma iglesia. ¿Amén? Amén. Y el apóstol Juan dice ahí una palabra, que no permanecieron. Pero no está hablando estamos hablando del apóstol Juan, un baluarte de la fe, un baluarte de la teología. Él defiende, es un teólogo impresionante, profundo, y él está defendiendo la teología, la creencia en Cristo correcta. Y él va a decir, por eso lo persiguen a Juan, por eso lo quieren muerto. Al apóstol Juan ya, aún en su vejez, lo quieren muerto porque él no está concediendo cosas como muchos son tentados a hacer y lo hacen, concediendo al pecado, ¿no? Concediendo a la humanidad, concediendo al mundo. No, la iglesia tendría que ser así. Como hay tanta gente libre pensadora, y va a decir cómo tiene que ser la iglesia. El que dijo cómo es la iglesia es el Señor, es David, los salmos en el Antiguo Testamento, lo que es el pueblo de Dios, para qué está el pueblo de Dios, para qué está la iglesia, para qué están sus dirigentes. Como Pablo va a aconsejar a Timoteo que se cuide de sí mismo. ¿Me escuchan? Esa parte. Primero que nada, cualquiera que se diga que tiene un ministerio o que Dios nos haya levantado para hacer alguna obra, del primero que se tiene que cuidar es de sí mismo. Porque la palabra de Dios dice que nosotros somos una naturaleza caída, ¿sí? Que toda la humanidad estaba caída y no se podía levantar por sí misma. Entonces vino Cristo en un cuerpo de carne para crucificar la carne en el pecado y tener victoria y darnos esa victoria a nosotros. Ahora cuando nosotros estamos fríos, estamos apagados, es muy fácil que volvamos a las concupiscencias de la carne, o a caer, o a dudar, o a temer, o no saber dónde estamos parados, echarle la culpa, a ver, ¿cuál es mi herencia? ¿Por qué soy así? ¿Por qué tengo tanta lucha? La verdad que son demasiadas las preguntas que una persona en una situación que se ve abrumado por la actividad espiritual. No podemos negar de que nosotros somos espíritu y que haya una actividad espiritual. Yo siempre lo digo, no podemos decir el enemigo no existe. Porque negar eso sería negar el verdadero enemigo del ser humano, el adversario. Y la semana pasada aprendimos que Él es el príncipe de la potestad del aire, gobierna el mundo, que está juzgado, que está condenado, que ha sido echado fuera de este mundo. Los que no tomamos la victoria somos nosotros mismos. Y tenemos que empezar a tomarla. ¿Hay otra forma de vivir? Sí, hay otra forma. Es tomar la victoria. Lo que pasa es que hemos tenido el conflicto de los cristianos de cómo se van a desenvolver en el mundo.
Y sabemos que hay una separación interna, ¿verdad? Cuando recién nos convertimos, todo nos choca. Después, con el paso del tiempo, no sabemos si seguir siendo amigos del mundo o no ser. Pero cuando Dios te dice, no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo, no pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Creo que esa oración nos alcanzó a todos y cada uno, aún antes de nacer. Amén. Que el Señor nos libre del mal. Porque cuando ya estamos crecidos en el Evangelio decimos, ¿cómo Dios puede sacar un alma del mundo? Yo me acuerdo cuando me convertí, a mí lo que me chocaba era la injusticia. Y sentía que no tenía ninguna arma para pelear contra eso. Porque yo lo que necesitaba era llenar el vacío de existencial que tiene el ser humano. Eso solamente lo llena el Espíritu Santo de Dios. Amén. Cuando viene tu vida. Y ahí rompemos las barreras. Ahora vamos a ver algo de eso. De que Dios no puede habitar con el ser humano. Esa es la mentira más grande, porque Dios dijo, Dios sabe lo que somos nosotros. Él dijo, yo estoy, el Espíritu Santo está con ustedes, pero estará en ustedes. Lo vamos a recibir. Bueno, salieron de la iglesia. Sabemos que la inspiración del mundo, todo lo que tiene que referente a Dios, hemos dicho que no se alcanza a Dios por estar el hombre pensante, ahí pensante, sino se alcanza a Dios por revelación. Si Dios no nos revela quién es, cómo se llama, como le dijo a Moisés, yo soy. ¿Quién te manda? Yo soy te manda. Decirle, el que es te está mandando. Ay, bueno, pero dijo Moisés, yo soy tartamudo. ¿Y quién le dio la boca al hombre? Le dice Dios, ¿no? Excusas que tenemos. Yo no sé, yo soy débil, soy tímido, soy tímida. Jamás en la vida yo voy a lograr cosas. Me sembraron tanta cosa en la vida de que yo era inútil, de que era esto, que era aquello. El diablo me dijo, sos esto, sos una basura, y Dios viene y te dice, vos sos mi hija, guarda, cuidado con que te toque, porque yo no solamente te di la victoria contra el mundo, sino contra Satanás. Él ahora es tu adversario, o sea que tenés en mí más poder para vencer. Amén, sí, Señor. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Si no, no hay victoria. Si no, no hay salvación. Si no, Satanás nos ha echado fuera. Pero somos hombres, pero viene el Espíritu de Dios. Por eso hay una relación con Dios. No es un estatuto, un reglamento, una liturgia, una costumbre. Voy, pido a Dios, si están hablando ahí, decir, hablen otra cosa, hablen de política, hablen de lo social, de lo humano. ¿Qué vamos a hablar de Dios si somos gente degradada? Pero ahí está donde Dios obra. Ahí está donde Dios dijo, yo voy a poner mis leyes en sus mentes, en sus corazones. Voy a habitar con ustedes, voy a estar dentro de ustedes. Es lo que tenemos que entender para tener victoria. Entonces vamos a leer algunos versículos. Isaías capítulo 8. Porque en realidad es demasiado. Yo no puedo tomar de ningún libro muchas cosas, sino que simplemente como me acuerdo de algunos pasajes con referencia al tema que voy a hablar, digo, bueno, voy a compartir eso. 8. Pero ya 30 años leyendo la Biblia, algo me acuerdo. 8, ¿cuál? Isaías 8, del 19 al 20. Va a decir, y si os dijere, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Entonces, Isaías le está hablando al pueblo de Dios. Isaías es un profeta en un contexto como quizá te toca vivir a vos, de incredulidad. Amén. Y entonces dice, si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a Dios? A su Dios, consultará a los muertos por los vivos. Esto está hablando, hermano, que en toda época hay gente que consulta a los muertos. Amén. Van a la pitonisa y quieren consultar por su vida
quieren volver a ver a su padre y a su madre muerta, y van a la que tiene espíritu de pitonisa, y entonces Isaías reprende al pueblo porque había consulta a las adivinadoras. ¿Y qué es eso? ¿Es malo? Sí, porque es un espíritu. ¿Se acuerdan que Pablo, había una mujer que le gritaba a Pablo y los que andaban con él, estos son hombres de Dios que les anuncian el camino de la salvación? Y a lo primero estaba muy lindo porque era verdad lo que decía. Pero cuando se dio cuenta Pablo que tenía un espíritu de adivinación, se dio vuelta y le dijo, cállate y sal de ella. Y se salió el espíritu de adivinación. O sea que eso no era de Dios. No estamos diciendo que en el reino espiritual de las tinieblas no hay manifestaciones. Lo saben todos los que están acá, lo saben. Hay manifestaciones. Y entonces Isaías le dice, sí existe todo eso. Le dice, pero ustedes van a ir a consultar a los adivinos, van a ir a consultar a los encantadores, van a ir a preguntarle a los muertos. No hay comunicación con muertos. Todo lo que el espiritismo hace son a través de espíritus, y como los espíritus tienen una vida larguísima sobre la tierra, ellos cuando una persona va a preguntar saben por quién están preguntando. Y le pueden decir cosas de esa persona, porque esos espíritus están vivos, o sea, vivos, no es la palabra correcta, existen. Y ellos conocen a esa persona que murió y lo que era, le van a imitar hasta la voz, ¿verdad? Entonces el ser humano empieza a consultar, ¿a quién? A los maestros del engaño, que son los espíritus de adivinación. Entonces Isaías le va a decir a su pueblo, ¿consultará a los muertos por los vivos? ¿No consultará a su Dios? Entonces cuando nosotros tenemos una pregunta, Dios, que es espíritu, está interesado en respondernos a través de su palabra. Amén. Porque Él no quiere manifestaciones solo de Él, porque se pueden confundir qué es de Dios, qué no es de Dios. Entonces la inspiración que tienen las pitonisas es demoníaca. Entonces cuando la gente se confunde, incluso hasta en las iglesias, cuando están en pecado, sus líderes están en pecado, la inspiración que va a venir a ellos va a ser muchas veces engañado. Y hasta por espíritus de demonio que se meten dentro de la iglesia, no es para asustar a nadie, sino para que esos espíritus vienen encarnados en gente. Pero hay que estar muy lejos de Dios para no darse cuenta de esas cosas. Hay que estar muy alejados de Dios para no darse cuenta cómo obra Satanás. Y entonces acá Isaías le va a decir a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a eso es porque no les amaneció. Está diciendo, si usted va a un líder y no tiene un testimonio, amén. Y si usted va a un líder y no tiene un testimonio y no tiene la palabra de Dios, ¿para qué fue a consultar a esa persona que no tiene un testimonio de que realmente en su vida Dios ha hecho un cambio? Eso le está diciendo Isaías. Ustedes lo van a consultar a cualquiera, le dijo al pueblo. Vayan a alguien que tenga testimonio y que tenga la palabra de Dios para hablar. Porque la palabra de Dios, ¿qué es? ¿Verdad? ¿No es cierto? ¿Cuántos conoce usted que van a las brujas, como le dicen, a pedir dirección? Y por ahí, en un principio les dan un paso que es cierto, pero después es todo mentira. Porque lo de Satanás procede de la mentira, él es padre de mentira. No son cosas que no existen, son cosas que existen, si no, no existirían los falsos profetas. Entonces los falsos profetas no tienen un testimonio de cambio. Yo puedo predicar una religión y decir que es cuadrada. Y tener una iglesia que aparenta que está limpita, y cuando el Señor la rasca un poco, encuentra podredumbre por todos lados. Porque algo está pasando, algo está fallando en lo que se está predicando. La palabra de Dios dice que
Los profetas de Dios hicieron apartar al pueblo del pecado. Muchas veces el pueblo no quiso apartarse, sufrió las consecuencias. Y otra de las cosas que hablan es rebelión en contra de la palabra. Cuando, y lo vamos a ver, cuando Dios te dice, el camino es para allá, yo siempre les digo a ustedes, el camino de sacrificio, el camino de persecución, es el camino de Dios. Los atajos, las puertas anchas, los caminos cortos, muchas veces eso no es de Dios. Lo que nos lleva a Dios muchas veces es el camino angosto, donde todo es apretado. A veces pasamos por el fuego, por las aguas. Entonces, los creyentes tenemos que aprender que ese camino es el de Dios. Y ese camino va a traer la victoria sobre nuestras vidas. Amén. Vamos a Jeremías, capítulo 14. Ayúdenme ustedes, Jeremías capítulo 14, el verso 11 al 22. Jeremías 14, Sí. 22. Castigo dice a los falsos profetas. Me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no los aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. ¿Qué pasó ahí? Estamos ayunando, estamos ofrendando. Este pueblo ayunaba, escúchenme bien. Uno se puede pasar a 40 días de hambre y dice que es ayuno. Pero si no está uno dispuesto a hacer la voluntad de Dios y hacer lo que Dios le va a hablar, ¿para qué ayuné? ¿Para qué oré? ¿Para qué perdí tiempo? ¿Amén? Y este pueblo dice, no ruegues, le dije al profeta. Los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, miren lo que le decían los profetas, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño en su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Con espada y con hambre serán consumidos esos profetas, y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada. No habrá quien los entierre a ellos, a sus mujeres, a sus hijos y sus hijas, y sobre ellos derramaré su maldad. ¿Amén? Amén. Muy difícil situación. Jeremías profetiza del 626 al 586 antes de Cristo. Predica antes del cautiverio, a una nación completa, a un pueblo completo. Y lo que él está diciendo es que va a venir hambre, guerra, pestilencia, muerte, y los falsos profetas se levantan y le dicen que habrá paz y prosperidad. ¿A quién le creemos? A lo de la prosperidad es más fácil creerle, ¿no es cierto? Es mucho más fácil carnalmente creerle. Hace mucho me dijeron, yo estuve en una manifestación y hubo unos locos ahí, evangélicos, y uno hablaba, y le digo, ¿qué dijo? No sé qué hablaba, no me interesa lo que vos, si no escuchás, yo quiero saber qué dijo, para saber qué dijo. Porque yo necesito saber qué es lo que habla la persona, para saber si eso no es de Dios. ¿Qué dijo? No, me hablaba nomás los gritos. ¿Y qué dijo? No importa si gritó, si susurró, ¿qué dijo? Eso es lo importante, ¿qué dijo? Y Jeremías estaba en una muy difícil situación. En Jeremías, entonces usted ciñase a eso, ¿qué dijo? A ver, quiero escuchar lo que esa persona está diciendo. Porque si no, usted le dice, no, ese habla, es falso profeta. Sí, quiero escuchar qué dice. A ver, ¿dónde está ahí? Bueno,
Me siento ahí, escucho y analizo con la palabra de Dios. Así hablaron de un pastor. Yo, ¿por qué lo critican tanto? Digo, voy a escuchar lo que dice. Puse los videos de lo que él habla y dije, ¿qué es lo malo que está diciendo? ¿Cuál es lo malo? ¿Cuál es lo turbio? ¿Cuál es lo tan feo que ven? A ver. Y me pongo en su lugar y digo, si no dijo nada malo, lo que habló está bien dicho. Pero para la gente, hoy, tiene que tener mucho cuidado a quién le está diciendo que está hablando. Porque parece que hoy no es predicar la palabra, sino ponerse en juicio. Y yo tendría cuidado. No hace cosa que Dios me mida con esa vara, no llegue ni a la esquina. En Jeremías 20, del 1 al 6, dice: el sacerdote Pasur, hijo de Imer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras, y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Y el día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces Jeremías: Jehová no ha llamado a tu nombre Pasur, sino Magor Misaí, porque así ha dicho Jehová: he aquí haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán. Y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, y los llevaré cautivos a Babilonia, y los matará a espada. Entregaré asimismo toda la riqueza de esta ciudad, todo su trabajo y todas sus cosas preciosas, y daré todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos. El pueblo de Israel no quería creer, que toda su conducta era un desastre. Entonces cuando aparece Jeremías, uno de los tantos profetas, y defendió el mensaje de Dios, y fue y no se rectificó. Y el príncipe del templo, debe ser un sacerdote, lo azotó, lo puso preso. Y cuando lo soltó fue peor el mensaje de Dios. Fue peor. Así podemos hablar de Jeremías 23, 16 al 22. Y mire, va a decir algo muy importante Jeremías, que debemos tener en claro cuál es la misión de un profeta. Jeremías 23, del 16 al 22. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Dice que a los que irritaban a Dios, les decían que iba a haber paz. Gente que estaba haciendo enojar a Dios con su terquedad, con su dura cerviz, con su obstinación. Estos falsos profetas le profetizaban que tendrían paz y que no vendría mal sobre ellos. Porque ¿quién estuvo? Y ahí está el secreto, lo que dice Dios a través de Jeremías. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Y vio y oyó su palabra. ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, mire que Dios no los desechaba como profeta, pero si hubiese estado en mi secreto, habían hecho oír mis palabras a mi pueblo y los habían hecho volver de sus malos caminos y de la maldad de sus obras. Un profeta hace volver a los hijos de Dios de sus malos caminos, de sus malos hechos, los hace volver, no los premia, no les dice te irá bien, cuando esos caminos son de muerte. Eso es lo que estaban haciendo, estaban jugándose la vida y la vida de una nación entera, o de una iglesia, o de una familia, mintiendo. Y no es que no eran profetas, pero habían perdido
el secreto de Jehová, donde deberían haber estado y no haberse salido. A mí me gusta mucho Ezequiel, yo amo a Ezequiel, porque Ezequiel es un hombre que Dios le dice, serás un profeta mudo y solamente hablarás cuando yo te diga. Y él no era mudo constantemente, y Dios le hablaba y desataba su lengua y le permitía hablar. Yo creo que Dios tendría que ser así: Señor, déjame mudo cuando no tenga nada que decir, o lo profetice de mi corazón, o quiera mi corazón decir algo que no es tuyo. Pero desata mi lengua cuando tu espíritu realmente yo busque, esté en su secreto. Era el secreto del profeta, estar con Jehová Dios. Y no solo eso, este ministerio en Jeremías 28, 16 tenía constante oposición. En Jeremías 28, 16 dice: entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. Jeremías le estaba diciendo: Babilonia viene, Babilonia va a rodear, va a haber hambre, va a haber peste, y le dice además al rey: entregate. ¿Sabe que eso para hoy en día sería traición? Pero Jeremías les dice: no hay forma de que ustedes tengan una victoria porque no están con el Señor. Es que hay mucha gente que no entiende que no va a tener victoria porque no está con el Señor. No, pero vamos adelante, que la Biblia dice, somos muchos, mirá cuántos somos. No hubo caso. Y Ananías viene, un falso profeta, y Jeremías profetizaba con un yugo, que eso era lo que iba a pasar. Y Ananías viene y le saca el yugo y dijo: de aquí a 2 años Jehová romperá el yugo. Y después que el profeta, mire esto, muy interesante, y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: ve y habla a Ananías diciendo: así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ello harás yugos de hierro, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también le he dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: ahora oye, Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías en el 7º mes. No era un juego, no era para jugar, no era para jugar. Y Ananías sufrió las consecuencias, como muchos falsos profetas. Ezequiel predicó entre el 593 y el 571 a.C., o sea que Ezequiel está presente en el cautiverio, porque se cumple lo que Dios dice. Está presente en la destrucción de Jerusalén y predicó durante el cautiverio. ¿Cuántos años dijo Jeremías que iba a estar Israel en Babilonia? 70. Él les dijo, murió Jeremías, no vio el retorno. Él les dijo, 70 años estarán allá. Y después Dios los va a volver a traer y los va a restaurar. Eso para leer todo, ¿no? Entonces, una característica es la no sujeción de los falsos profetas al Dios de Israel, al Dios de la palabra. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Es no sujetarse. Por una u otra razón, ellos no se quieren sujetar. Cualquier cosita que no estén de acuerdo, se van a ir de la iglesia. Y lo peor y más triste que muchas veces hacen ahora el diablo, arrastrando gente porque no están de acuerdo con un pastor. Y se la llevan. No son capaces de salir solos. Cuando usted se va de la iglesia y se va solo y le dice al pastor, pastor, yo me voy a ir por esto, por esto, por esto.
el Señor les bendiga, yo me tengo que ir. Gloria a Dios. Pero no arrastrando gente.